ante la situación que se le presente, poniendo unas normas, estableciendo unas reglas, teniendo en cuenta determinadas consideraciones. Y una persona que le ha hecho seguimiento a eso, a cómo estamos construyendo las normas sobre la participación de personas trans en los equipos deportivos, es el abogado en Derecho Deportivo Felipe Andrés Burgos Méndez, quien nos acompaña en la línea. Abogado Burgos, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles el espacio para un tema tan polémico en el marco del ámbito deportivo y por supuesto extenderle a la audiencia que se suma una discusión que se está realizando nacional e internacionalmente, sobre todo cuando este año pues es el año olímpico, ¿no? El de los Juegos Olímpicos de París. Pero creo que esto hay que abordarlo en muchas perspectivas. Esa es la primera precisión que quisiera hacer. O sea, esto es jurídico, pero detrás de esto podemos debatir con genetistas, con endocrinólogos, con ginecobstetras, con feministas, con activistas. Sí, tiene muchas periodistas y demás. Tiene muchas aristas y por eso es que nos parece muy interesante hablar con usted. Mire, le propongo que empecemos contándonos usted ¿cuál es el estatus en Colombia? Porque ha habido incluso sentencias de la Corte Constitucional. ¿Qué dice nuestra normatividad sobre la participación de personas trans en equipos deportivos? Yo creo que hay un vacío legal, esa es la realidad. Quien técnica y administrativamente regula un deporte, como en este caso puede ser la expedición de un reglamento sobre la participación de atletas transgénero, es la federación. Digamos que jerárquicamente hay una internacional, que es la que traza todos los lineamientos de ese deporte a nivel mundial, y hay una nacional que simplemente lo ejecuta. Entonces, a nivel de Colombia, puntualmente la legislación deportiva no tiene aún desarrollado el tema, ni en ninguna expresión deportiva, ni en el alto rendimiento, ni en el deporte competitivo, ni en el deporte escolar, ni en el universitario, ni en el social comunitario. Quienes sí se han adelantado, y es a raíz del caso más famoso, aparte de los que ustedes mencionaban, fueron las federaciones internacionales, y puntualmente todo se generó con el caso de Senmedia en el atletismo. Y en los años recientes se les ha sumado el reglamento de natación, de ciclismo, de rugby. Ahí de a poco lo que fue diferenciación del sexo en el fútbol, que es un poquito más viejo, y claramente pues esas son las polémicas que nos han causado recientemente en el deporte universitario estadounidense, en el deporte escolar. Hemos transitado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el Tribunal Federal Suizo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mañana precisamente es la última audiencia de Senmedia en su caso excepcional, demandando al Estado suizo por discriminación. Así que en Colombia todavía no hay una circular, no hay una resolución, no hay un acto administrativo o un decreto por parte del Ministerio del Deporte que lo aborde en esas otras manifestaciones deportivas, pero por adhesión sí hay un efecto en cascada y dominó de las reglamentaciones internacionales de cada deporte que tenga práctica o realización de alguna actividad deportiva en nuestro país. Claro, ahora Claudia me preguntaba por el caso de una vallecaucana, la nadadora Isabel Arcila, a quien no se le permitió participar en un torneo internacional de natación. Y lo que se argumentó en su momento, abogado, es que pues las mujeres trans fisiológicamente tenían una mayor capacidad cardiovascular, mayor fuerza, mayor densidad muscular. ¿Esas no son suficientes razones para no permitir que las mujeres trans participen en equipos femeninos? Sí, es que precisamente estás anotando un caso que ya está regulado, porque fue hasta hace casi 2 años que la Federación Internacional de Natación, World Aquatics, se sumó, digamos, a esa seguidilla de reglamentos para la participación de atletas transgénero. Lo que pasa es que esto sí, digamos, científica, médica, biológicamente, como lo quieran llamar, sí está demostrado que el reglamento per se, que solicita un procedimiento técnico para la reducción de las cargas hormonales de la persona, no es suficiente. Incluso hay un dilema ético detrás de todo esto por parte de los médicos, si eso sería sano para una persona de acuerdo a los efectos adversos o secundarios que eso trataría. Entonces, redúzcase por menos de 5 nanomoles por litro de sangre
su carga de testosterona en su cuerpo. Usted no sabe qué le puede llegar a ocurrir con eso. Lo que se ha planteado, y eso sí ha sido evidente por parte de la Sociedad Científica de Medicina del Deporte en España, es que a pesar de que pudieran reducirse esas cargas hormonales, de todas maneras la persona que hizo ese tránsito después de la pubertad de mujer a hombre y que ahora sería un atleta de rendimiento, pues claramente va a tener unas cavidades torácicas completamente distintas. La forma en que entre sus tejidos y sus órganos se transmite el oxígeno de cara al rendimiento y lo que puede ser la habilidad y la resistencia durante un ejercicio o una prueba deportiva son completamente diferentes. Las formas en que bombea el corazón, los bronquios y las maneras de respirar siguen aún siendo completamente distintas. Entonces, el Comité Olímpico Internacional lo dejó fue en manos de las federaciones deportivas internacionales. Ustedes conocen su deporte desde el punto de vista técnico, ustedes tendrán a considerar y obviamente a regular eventualmente cómo se permitiría o no la participación de un atleta transgénero. Claramente es que me parece capital lo que usted acaba de decir, para dejarlo claro. Es decir, que estos atletas que tomaron cosas para suprimir la producción hormonal que tiene un hombre, para bajar ese nivel de producción hormonal, incluso haciendo esto, según lo que usted nos cuenta, siguen teniendo rendimientos deportivos muy por encima de las atletas mujeres. Sería esa la gran conclusión. Digamos que esa es desde el punto de vista científico y médico la crítica a los reglamentos deportivos que han optado únicamente por la reducción de la carga hormonal, ¿vale? O sea, para que lo entiendan de esa manera. Al fin y al cabo, las personas terminan desarrollando masculinidades, que es lo que le pasa a Zenmella, que nunca se ha operado, que nunca ha padecido ninguno de estos procedimientos técnicos, pero que naturalmente, biológicamente, su cuerpo le genera hiperandrogenismo. Y eso significa que ella produce excesivamente hormonas que, si bien nace con útero, con vagina, al mismo tiempo, no sé si tuvo la mala o buena suerte de también nacer con testículos internos. Y es lo que hace que, para efectos del reglamento de atletismo, hasta los 400 metros sea considerada una mujer, entre los 400 y la milla sea un hombre, y de ahí en adelante vuelva a ser mujer. Entonces, por eso les digo que aquí hay para hablar desde todas las ópticas, porque para algunos puede ser discriminación, para el Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal Federal Suizo eran razonables y proporcionales en aras de garantizar la par condicio en el rendimiento deportivo. Pero lo que sí es claro es Burgos, que la reducción de la testosterona no es suficiente. Doctor Burgos, pero entonces usted desde el principio nos ha dicho, aquí hay un vacío legal. Ese vacío legal se daría entonces para que en unos casos pues se decida según la persona que esté a cargo. Y le quiero preguntar si esto está a cargo de las ligas o va directamente al Ministerio del Deporte. Es decir, estos casos que se siguen, usted dice, hay una cascada de lo que viene de otros países, lo cual es cierto. Y en ese sentido, cuando llega esa cascada a Colombia y no habiendo, digamos, una reglamentación clara, sino ese vacío, ¿quién decide? ¿Son las ligas? Claro. ¿Es el Ministerio? ¿Es quién? Ahí es por donde uno, por analogía, en la interpretación y la aplicación de la norma deportiva como rama autónoma del derecho, el derecho deportivo, uno viene a entender que el caso del voleibol es distinto a los mencionados, porque el voleibol no tiene un reglamento de participación deportiva de atletas transgénero, simplemente tiene un reglamento deportivo en el artículo 3 que dice, vea, hay que conformar una comisión médica, científica y técnica, abogados, ustedes saben que abogados hay para todo, médicos, genetistas y demás, y de acuerdo a los criterios objetivos que vayamos levantando, nosotros determinamos si hay una prevalencia del alto rendimiento que pueda constituir una ventaja o no. Eso es lo que está ocurriendo y el vacío que actualmente ocurre con esta atleta en la Liga Antioqueña de Voleibol, porque el reglamento internacional es claro en que solo se trata del circuito internacional y de las competencias internacionales, pero que cada federación, en este caso la Federación Colombiana de Voleibol, tendría la facultad de regular la participación o no, claro, y en qué condiciones de ese atleta transgénero.
Claro, entendido eso, doctor Burgos, entonces lo que estamos diciendo es que las federaciones, las distintas federaciones deportivas en este momento deberían estar mirando a las federaciones internacionales para replantear sus normas y para poder quedar acorde con la normativa internacional, es decir, mirar hacia afuera y acomodar y casi que replantear los reglamentos internos nacionales. No es solo mirar, es que es su superior jerárquico. La Federación Colombiana de Voleibol, como cualquier otra federación, sea de remo, sea de fútbol, sea de baloncesto, sea de béisbol, sea de softball, tienen una internacional que jerárquicamente es superior, que todas se tienen que adecuar a sus estatutos y reglamentos. En este caso, lo que no quiso la de voleibol fue imponerlo, sino que cada país, con cada una de sus federaciones, que es las que técnicamente conocen su deporte, conocen sus ligas, conocen sus atletas, se den a la tarea de regularlo. Pero por el lado de atletismo, de natación, de rugby y de ciclismo, ya tienen 4 reglamentos que son los de la internacional y que automáticamente les vincula aquí en el país. Entonces hay que delimitar el caso concreto. Incluso se parece en parte al caso de María Paz, que llega por revisión una tutela a la Corte Constitucional cuando era la única niña entre un equipo de niños varones que después de haber jugado 3 partidos en la fase de grupos la terminan expulsando aplicando el código disciplinario, cuando ni siquiera la FIFA se ha metido en eso. Yo hice la consulta directamente y yo participé como amicus curiae ante la Corte Constitucional en ese caso, y por el contrario lo que se fomenta es el fútbol mixto. Ahora, volviendo al tema de los atletas transgénero, yo lamentablemente no puedo compartir la orientación ni la notificación que se le hace al atleta, porque simplemente le dijeron, mire, es que aquí la nacional nos dice que participa en la categoría masculina el nacido hombre y participa en la femenina la nacida mujer. Estamos en otros tiempos, ¿no? O sea, también hay que tener esto desde el punto de vista de la equidad de género y demás. Claro, pero entonces en ese caso, porque hasta este segundo que usted ha dicho eso, yo había interpretado su posición como una posición, digamos, más en defensa de las respectivas ligas y clubes para poder, según la determinación que tomaran o la normatividad que expidieran, decir, a usted lo expulsamos o a usted no lo expulsamos. Pero con esto último que usted acaba de decir, ¿usted se refiere a que el argumento de decirle no porque usted no es biológicamente mujer es un argumento insuficiente? O sea, ¿deberían darle otro argumento o usted cree que deberían haberla dejado participar? Es que yo creo que eso depende de la manifestación deportiva y no quiero llegar al extremo de cómo ha ocurrido en otras latitudes. Por ejemplo, en los estados de Iowa, de Arizona, recientemente en Nueva York, hay niños, niñas y adolescentes que ni siquiera pueden participar de unos juegos escolares. A eso es lo que yo no quiero llegar, porque claramente una cosa será el alto rendimiento, una cosa será el deporte competitivo y otra cosa son las otras manifestaciones deportivas. Entonces, habrá que aplicar el reglamento si ya lo tiene. Lo que es claro es que voleibol no lo tiene. Y en esa medida, pues eso también puede jugarle en contra tanto a la federación como en este caso a la liga antioqueña, porque esa es la realidad. Primero expidan un reglamento y después si ese reglamento dice que no pueden jugar jugadoras trans, sáquenla, pero primero expidan el reglamento. Claro, esa es su posición. Pero no solo expidan el reglamento, sino ese reglamento puede crear una comisión técnica. Llenémonos de esos principios, de esos 10 principios que planteó el Comité Olímpico Internacional para después no terminar a través de la actividad deportiva incurriendo en un acto manifiestamente discriminatorio. Por ejemplo, uno de esos principios establece que no se debe presumir la ventaja deportiva, de que en todo caso siempre tiene que salvaguardarse la integridad deportiva del atleta. Tiene que haber evidencia científica, tiene que hacerse con los grupos de interés. O sea, a esto se pueden sentar los otros clubes, se pueden sentar otros atletas, se pueden sentar mujeres, organizaciones de derechos humanos, científicos, demás, de todo. Entonces yo creo que antes de incurrir en un error, es más propicio regular y tener hechos objetivos que nos demuestren por qué sí podría o no participar, pero hacerlo. Hay algo que a mí me dejó confundida de una cosa que usted dijo en sus primeras respuestas, que fue que en un deporte, por ejemplo, hasta determinados metros
es mujer, pero de ahí en adelante entonces cuenta como hombre y otra vez de otra cantidad de metraje en adelante cuenta como mujer. No sé cómo me confundí, pero yo quisiera que aclaráramos eso. Es que eso te lo dije para ejemplificarte tal y cual como está redactado actualmente el reglamento de la Internacional de Atletismo, que es precisamente en esas pruebas de fondo donde se termina respirando y habilitando la prueba para determinar un ganador con mucha más agudeza. Entonces eso es lo que le ocurriría en el caso a Semella, que si es antes de los 400 metros no tiene problema, pero la internacional dice que entre los 400 y los 800 sí tendría que hacer un procedimiento técnico para reducir sus niveles de testosterona. Doctor Burgos, pero a ver, el antecedente que hay de la Corte Constitucional con esta niña de la Pony Fútbol no creo que sea aplicable a lo que estamos hablando, porque era una niña que quería continuar en la Pony, quería seguir jugando con niños, estaba en una categoría infantil, digamos, no había ascendido, ella no estaba jugando dentro de un entorno de fútbol femenino, ¿cierto? Entonces yo creo que no es aplicable porque aquí lo que estamos hablando es de un factor biológico. O sea, digamos en los grupos, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, en los colegios, si son colegios mixtos, pues juegan todos juntos y está bien, pero cuando ya llegan a unas categorías competitivas mayores, pues no sabemos, por ejemplo, esta niña de Pony Fútbol, si ella ella era arquera de un grupo de fútbol de niños, entonces no creo que sea muy aplicable porque aquí lo que estamos hablando, pues ella no tenía no era trans, no tenía ningún cambio, simplemente estaba pidiendo que la dejaran seguir jugando. En el caso de las personas trans ya hay pues un nivel competitivo que se lleva, digamos, afuera como esta joven de la Liga de Voleibol. Y mi pregunta es precisamente sobre eso. En la Corte Constitucional, entonces, con respecto a personas trans, no tenemos ningún antecedente. Es decir, con personas que han modificado su cuerpo de alguna manera, bien químicamente o de otras maneras para competir, no hay ningún antecedente. No, ¿sabes por qué sí se parece al caso de la niña del Pony Fútbol? Porque en la ratio decidendi de la sentencia se establece que se le violó el principio de la confianza legítima. ¿Eso qué significa? Que ella ya había sido inscrita, incorporada en la póliza y ya había jugado los 3 partidos. Algo similar, por eso lo dije en su momento, por analogía, es que le ocurriría a esta atleta transgénero, porque es que ella ya viene de un proceso deportivo de años previos y solo fue hasta el cambio de la junta directiva de la actual liga donde no se le está permitiendo competir. Pues hay mucha tela por cortar, mucho que entender, muchas conversaciones que dar y como usted decía en algún momento, abogado Burgos, pues hay que escuchar a todas las partes y por supuesto una de esas partes es sin duda el grupo de personas que componen el equipo, que juegan con esa persona trans que está queriendo jugar ahí. Porque tampoco se trata de hacer una imposición que seguramente no da lugar a un buen ambiente de trabajo, ni a ese colegaje, ni a ese trabajo en equipo que se requiere para poder ser exitosos en una disciplina deportiva que compite por equipos. Entonces, pues le agradecemos mucho su comunicación con nosotros. Sé que ha hecho un esfuerzo porque ahí lo veo que se pasó de una oficina a un corredor, luego a un vehículo y ahí gracias a Dios la señal ha estado muy bien. Le agradecemos mucho y seguro tendremos oportunidad de volver a hablar con usted porque este es un tema que está en desarrollo y que seguramente vendrán muchos otros casos. Hasta la próxima. A ustedes por el espacio. Yo creo que hemos